Programa de capacitación operador en planta de gas, módulo 2, equipos industriales. Contenido: introducción, separadores, intercambiadores de calor, compresores, bombas, hornos, generadores, tanques de almacenamiento, mantenimiento industrial. Introducción. Los equipos industriales son todas las máquinas necesarias para el funcionamiento de una planta de procesamiento de gas. De una forma básica podemos realizar la siguiente clasificación. Equipos estáticos. Son todos aquellos que no presentan piezas en movimientos, como ser rodamientos, poleas, correas y otros. Equipos dinámicos o rotativos. Dicho de otra manera, son los equipos que sí cuentan con piezas en movimiento. Mantenimiento industrial. Son todas las tareas para que un equipo sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada. La nueva concepción de la producción total o una producción eficiente es producción igual a operación más mantenimiento. De esta forma es que hoy en día las compañías petroleras optan por involucrar a todos los operadores con las tareas de mantenimiento para poder tener un ciclo de producción total o producción efectiva. Composición. El gas natural, tal como se lo extrae de los yacimientos, viene acompañado por diversos gases hidrocarburos y gases no hidrocarburos. La composición del gas natural viene dada por una cromatografía que expresa la cantidad de componentes presentes en una mezcla de gas en fracción molar. Típicamente podemos encontrarnos metano, etano, propano, butano, pentano, dióxido de carbono, nitrógeno, sulfídrico y otros, donde se entiende por gas no asociado aquel que tiene altas concentraciones de metano, 95 a 98%, y gas asociado solo tienen entre 60 y 80% de metano. Cromatógrafo. Es el equipo que nos sirve para medir la cromatografía o composición del gas. La cromatografía es una técnica de separación de gases por elusión con la finalidad de expresar la composición de una mezcla de gases. El principio de funcionamiento de un cromatógrafo es la ley de difusión de los gases, es decir, la velocidad con la que se mueve cada uno de los gases. En los hidrocarburos, el más liviano, metano, y los más pesados, pentano, hexano, heptano y demás, van a tener diferente tiempo de velocidad. Y de esta forma el cromatógrafo puede cuantificar la presencia de cada uno de los componentes en una mezcla de gas. Separadores. Un separador es un equipo industrial utilizado para la separación de fases de estado de un fluido. En la industria petrolera lo utilizamos para separar las fases de la producción de hidrocarburos, y estos pueden ser gas natural, condensado de petróleo y agua de formación. Clasificación. Podemos clasificar los separadores desde 3 criterios o puntos de vista. De acuerdo a la función para la cual fue diseñado, pueden ser bifásicos o trifásicos. Bifásicos separan 2 fases de estado. Trifásicos separan 3 fases de estado. Y hoy en día ya existen los separadores tetrafásicos. Pueden separar una cuarta corriente de estados o separar espumas. Otro criterio es de acuerdo a la forma de construcción, y los separadores pueden ser horizontales, verticales o esféricos.
Cada uno de estos ofrece diferentes ventajas y desventajas, justamente por el diseño de fabricación. Varían en cuanto a costo y eficiencia. El más utilizado en la industria petrolera en Bolivia es el separador horizontal. Desde el punto de vista de la utilización, podemos clasificar a los separadores como separador de producción, separador de prueba, y de acuerdo a los criterios de presión que se utilizan en la planta, podemos tener separadores de alta presión, separadores de baja presión u otros. Ilustración: separador vertical. De acuerdo a la forma de construcción, es vertical. Separador horizontal. Los más utilizados en Bolivia, ya que presentan un alto índice de eficiencia en recuperación de líquidos. Intercambiadores de calor. Máquina térmica que transmite calor para incrementar o disminuir la temperatura de un fluido. Básicamente, en un intercambiador de calor solo existe intercambio de calor y en ningún momento los fluidos tienen contacto de masa. El intercambio de calor sucede por convección y por conducción. Tipos de intercambiadores de calor. Nos vamos a encontrar con los siguientes tipos: tubo y coraza, aeroenfriador, serpentín, cooling tower y otros. Es muy usual encontrarse con el chiller, tipo de intercambiador de calor muy utilizado en la industria petrolera para refrigerar el gas, y es simplemente una variación del tipo tubo y coraza. Ecuación básica de transferencia de calor. Q, flujo térmico transferido, es igual a la superficie de transferencia de calor por el coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia media logarítmica de temperatura entre los fluidos, donde el delta T, diferencia media logarítmica de temperatura entre los fluidos, va a ser igual a esta ecuación matemática. Para flujos en sentidos opuestos, cuando los flujos son en el mismo sentido o cuando el sentido de flujo es cruzado, esta ecuación varía un poco. Balance de calor. Para ningún cambio de fase del fluido caliente, tenemos que el calor o la transferencia de calor ganada o cedida va a ser igual al flujo másico del fluido caliente por el calor específico a presión constante del fluido caliente por la diferencia de temperaturas a la entrada y a la salida del fluido caliente. Lo mismo sucede para el fluido frío, de donde, igualando estas ecuaciones, podemos obtener un dato de temperatura a la salida del intercambiador. Es decir, podemos despejar la T del fluido frío a la salida, por dar un ejemplo. Esta sería la ecuación despejada para la temperatura del fluido frío a la salida, donde Q es el calor ganado o perdido, M sub C el flujo másico del fluido frío y C sub P el calor específico a presión constante, donde para una mezcla de hidrocarburos el valor de Cp va a ser igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por el poder calorífico individual de cada componente. El valor de calor específico individual de cada componente son valores constantes tabulado en tabla de constantes físicas, la cual podemos apreciar en una tabla de propiedades. Constante física de los hidrocarburos. Por aquí tenemos los componentes, su fórmula,
masa molar, punto de burbuja, presión de vapor y otras constantes para los hidrocarburos. Por aquí observamos los componentes: metano, etano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano y otros. En este caso requerimos el valor de Cp, calor específico para gas y para líquido. Se debe distinguir que si estamos utilizando un fluido en estado gaseoso, tenemos estas constantes. Y si el fluido está en estado líquido, tenemos otras constantes. La correspondencia para cada valor en esta tabla es la siguiente. El número 1 corresponde al metano, se lo puede observar en la tabla precedente. Metano 1, etano 2, propano 3, isobutano 4. De esa forma, si quiero saber del propano, número 3, me voy al número 3 y ese es el valor de propano líquido. Para facilitarle los cálculos, hemos desarrollado un macros en Excel en el cual podemos introducir los datos y que la hoja de cálculo nos resuelva las ecuaciones de forma rápida y versátil. Esta es la hoja de cálculo que tienen para ayudarles a resolver las ecuaciones matemáticas en el curso Operador en Planta de Gas. En esta pestaña de CP tenemos el cálculo de capacidad calorífica a presión constante. Una planilla para gas y una planilla para líquido, donde todas las constantes físicas ya han sido tabuladas. Lo único que debemos hacer es manipular la cromatografía del gas en porcentaje. Si hacemos clic en una casilla diferente, nos va a salir un mensaje de error. Esto es porque la planilla está protegida para evitar errores y desconfiguración de los macros. Solo podemos manipular la casilla en blanco. Solo podemos manipular la cromatografía en porcentaje. En la parte inferior observamos que la sumatoria de la columna Y sub I por Cp sub I, 0.491 BTU por libras grados Fahrenheit, es el valor de calor específico a presión constante para esta mezcla de hidrocarburos, para esta cromatografía. El participante puede resolver las ecuaciones matemáticas utilizando esta planilla de ayuda o de forma manual, con su calculadora y las ecuaciones matemáticas propuestas. Compresores. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Un compresor es utilizado en la industria petrolera para incrementar la presión del gas en las líneas de procesos o para generar una corriente de aire presurizado para los sistemas de instrumentación y control. Tipos de compresores. Podemos clasificarlos desde dos distintos puntos de vista o criterios. De acuerdo a la energía motriz, estos pueden ser motores de combustión interna o motores eléctricos. De acuerdo al mecanismo físico de funcionamiento del compresor, existen compresores reciprocantes, compresores centrífugos, compresores de flujo axial. Les recordamos ver los videos interactivos sobre el principio de funcionamiento de los diferentes compresores. Componentes de un sistema de compresión. Además del compresor propiamente dicho, el sistema de compresión cuenta con servicios auxiliares. Los más utilizados en la industria petrolera son los compresores reciprocantes.
Y un sistema de compresión con motor de combustión interna, compresor reciprocante, sería el siguiente. Vamos a tener propiamente el compresor. Al ingreso vamos a tener un depurador o scrubber, que es un equipo de separación que sirve para retener los líquidos arrastrados en la corriente de gas que puedan llegar al compresor y así evitar un modo de paro o fallo en la compresión. También tenemos el motor. Si es un motor de combustión interna, este va a estar refrigerado por agua y lubricado por aceite. Vamos a tener un cooler de agua. Haciendo una analogía con una camioneta, esto vendría a ser el radiador del motor. A la salida del compresor tenemos un aeroenfriador. Es un tipo de intercambiador de calor que aprovecha el aire, toma aire del medio ambiente y sopla, tipo ventilador. Ilustraciones: equipo de compresión, cilindros de carga y descarga, motor, panel de control. Otra perspectiva: panel de control, scrubber, compresor, motor, cooler de agua. En el panel de control se puede monitorear todas las variables de operación del equipo, como ser presión de succión, presión de descarga, temperaturas, presión del aceite del motor, presión del agua, temperatura del aceite, aceleración del motor, las RPM y otros. Aeroenfriador. Visto en otra perspectiva, desde la parte de abajo podemos apreciar las hélices del aeroenfriador. Estos equipos comúnmente se montan con equipos auxiliares A y B para que funcionen uno solo a la vez o los dos al mismo tiempo según los requerimientos del proceso. Cooler de agua. Por aquí tenemos el gran cooler de agua. Viene a ser como el radiador de un vehículo. Por aquí va a circular el agua. Por la parte de atrás tenemos un ventilador que va a refrescar el agua caliente que sale del motor para poder volver a ingresar el agua a refrigerar el motor. Operaciones de compresión. Una vez el gas se ha comprimido y el compresor ha realizado su trabajo, tenemos un gas a alta presión o a una presión mayor y como consecuencia tenemos un incremento de temperatura. Dentro de las operaciones del compresor, lo que podemos manipular es la presión de succión y la presión de descarga a través de la aceleración del motor y las RPM con las que revoluciona el motor. Lo que no podemos manipular de forma directa es la temperatura de descarga. Para tal fin, podemos estimarla a través de la resolución de la siguiente ecuación, que se aplica para compresores reciprocantes. Y la unidad de temperatura es Rankine. Nos dice que el delta T de temperatura provocado en el compresor va a ser igual a la temperatura de succión o ingreso por la relación de compresión, presión a la entrada y presión a la salida, elevado a un exponente K menos 1 sobre K, donde K representa el componente isentrópico y se puede resolver con la siguiente ecuación. K igual a 2.783 menos el logaritmo base 10 de la gravedad específica del gas. Todo esto dividido entre 2.328. Para finalmente resolver, la temperatura 2 o a la salida va a ser igual a la temperatura 1 más el delta T ideal. Esto lo podemos apreciar en la siguiente planilla de cálculo.
Aquí tenemos la planilla de cálculos o planilla de apoyo para la resolución de ecuaciones matemáticas. Debemos ir a la pestaña Compresores. Por aquí tenemos la ecuación matemática de la temperatura ideal, la ecuación matemática de K, y nuevamente la página está protegida con macros. Solo podemos manipular las casillas en blanco. Se les recuerda que la temperatura debe entrar en grados Rankine. Para el cálculo de K necesitamos la gravedad específica del gas. Por ejemplo, 0,66, una típica gravedad del gas, nos va a dar un valor de K igual a 1.25. Finalmente, el macros resuelve la ecuación y aquí tenemos la temperatura a la salida del compresor para estas condiciones de operación. Temperatura en grados Rankine, temperatura en grados Fahrenheit. Bombas. Es una máquina que transforma la energía mecánica en energía cinética, generando presión y velocidad en el fluido. Típicamente utilizado en la industria petrolera para mover agua, condensado. En etapas de perforación se puede mover también fluidos de perforación o lodos y algunos químicos y solventes. Podemos clasificar de una forma muy sencilla a las bombas desde dos puntos de vista o criterios. De acuerdo a la energía motriz o motor del equipo, estas pueden ser combustión interna, eléctricos o neumáticos. De acuerdo al mecanismo físico o principio de funcionamiento, estos pueden ser bombas de pistón, bombas de tornillo, bombas rotativas, bombas de diafragma y otros. Se les recuerda ver el video interactivo de animación sobre el funcionamiento de las bombas. Ilustración. Motobomba. Este es un equipo que, de acuerdo al criterio de energía motriz, es de combustión interna, ya que funciona a base de gasolina, diésel o mezcla. Son equipos autosuficientes, transportables y podemos llevarlo a diferentes lugares de forma portátil para realizar trabajos. Por ejemplo, cuando el antepozo en una planchada de perforación se encuentra lleno de agua por lluvia, podemos desalojar el antepozo utilizando una motobomba. Bombas neumáticas o de diafragma. De acuerdo a la energía motriz, estos son neumáticos. Utilizan presión de aire. Y de acuerdo al principio de funcionamiento, son de diafragma. Estas se utilizan principalmente para mover fluidos de alta densidad, como ser los fluidos de perforación. Bombas rotativas. De acuerdo a su energía motriz, son bombas eléctricas. Y de acuerdo a su principio de funcionamiento, son rotativas, ya que tiene un rotor compuesta por hélices que, gracias al efecto de rotación, impulsa el fluido que circula dentro de él. Bombas sumergibles. Son bombas eléctricas y automáticas. Tienen un flotador que hace que la máquina se encienda y se apague de acuerdo a los requerimientos. Luego tenemos las bombas de tornillo. Son bombas industriales de grandes capacidades, cuentan con un motor eléctrico y el mecanismo físico es a través de la rotación. Sus componentes son un rotor y un estator. La diferencia de espacio que existe entre el rotor y el estator se los denomina lóbulos, y a través de todos estos lóbulos el fluido va circulando, y a medida que el rotor revoluciona va adquiriendo velocidad y presión el fluido hasta su descarga final. Hornos. Los hornos son máquinas térmicas que transmiten calor en contacto directo para incrementar la temperatura de un fluido. Propiamente son un tipo de intercambiadores de calor. Utilizan una llama de fuego directa. Los hornos están constituidos al igual que un horno artesanal o doméstico. Tienen un quemador,
una entrada de aire y una entrada de gas combustible. Y haciendo cumplir el triángulo de fuego, o lo que hoy en día se conoce como tetraedro de fuego, podemos tener la reacción en cadena del gas combustible, el oxígeno y una fuente de ignición o calor para generar la llama de fuego y poder calentar a fuego directo un fluido. Generadores: máquina térmica que convierte la energía cinética en energía eléctrica. Es un equipo de servicio auxiliar para las instalaciones de obrador, vivienda y otros. Cabe recalcar que las instalaciones petroleras suelen estar ubicadas estratégicamente en lugares alejados de la ciudad. Por lo general en Bolivia se encuentran en las zonas fronterizas, donde no llega el sistema de electricidad, el servicio eléctrico. Por esta razón se utilizan los generadores. En etapas de construcción se suelen utilizar generadores a base de diésel como combustible. Para una planta de procesos de gas, este generador es cambiado a un generador de gas combustible o a un generador aún más grande y de mucha más potencia, como son las turbinas, dependiendo de los requerimientos de energía que se tenga en cada planta. Tanques: equipo industrial que tiene la capacidad de contener o almacenar fluidos. En los tanques vamos a almacenar agua de formación, condensado, clasificación. Sencillamente podemos clasificarlos como tanques fijos y tanques móviles, los carros cisternas, que hoy en día en Bolivia ya se utilizan los tanques cisternas para transportar diésel, gasolina, jet fuel o gasolina de aviación, GLP y hoy en día el gas natural en estado líquido, el GNL. De acuerdo a su forma de construcción, pueden ser tanques cilíndricos o tanques esféricos. Otra clasificación de tanques para los tanques cilíndricos es de acuerdo a la terminación del techo, existiendo los tanques cilíndricos con techo cónico, los tanques cilíndricos con techo geodésico, los tanques cilíndricos con techo flotante y los tanques cilíndricos con membrana flotante. Los que tienen techo flotante sirven para optimizar las pérdidas de combustibles por evaporización. Luego tenemos los tanques cilíndricos con tapas cóncavas, conocidos en la industria petrolera como salchichas. Y también tenemos los tanques esfera, que son tanques presurizados y sirven para almacenar GLP, isopentano y otros gases a alta presión. Ilustración de equipos. Esta foto corresponde a un chiller, tipo de intercambiador de calor que se utiliza para refrigerar el gas natural. Los fluidos que circulan en el chiller son propiamente el gas natural y una corriente de propano. Equipo separador frío. Este es un separador que tiene la capacidad de separar los fluidos condensados del gas natural cuando éste se lo ha enfriado. Aquí podemos observar que el equipo y las tuberías tienen recubrimiento térmico, justamente para optimizar el proceso y las pérdidas de calor al medio ambiente. Es muy usual que en las instalaciones industriales, cuando se aplica refrigeración al gas y se baja considerablemente la temperatura, tengamos problemas de congelamiento en las líneas. Esto sucede debido a que el gas se encuentra a muy bajas temperaturas y enfría el aire. Y el agua que se encuentra en el medio ambiente, en el agua en estado de vapor que se encuentra en la atmósfera, es congelado, a tal punto que puede cubrir
toda una brida o toda una válvula. Un control operativo para este problema sencillamente es rociar con agua las instalaciones para refrescar y evitar el congelamiento. Se debe prevenir el congelamiento de las líneas también por el tema de corrosión, proceso de oxidación por el cual se afecta la integridad mecánica de los metales. Mantenimiento industrial. Mantenimiento preventivo. Tareas de inspección, control y conservación de un equipo con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar averías en los mismos. Mantenimiento correctivo. Tareas de reparación de equipos a componentes ya averiados. Mantenimiento predictivo. Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más piezas o componentes de equipos prioritarios a través de análisis de síntomas o análisis por evaluación de estadística que determinen el punto exacto de su situación. Indicadores de mantenimiento. Tiempo medio entre fallas. Intervalo de tiempo más probable entre un arranque y la reparación de un fallo. Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del componente o equipo. Ecuación matemática que lo define. Tiempo medio entre fallas va a ser igual al número de ítems por las horas de operación del equipo dividido entre la sumatoria del número total de fallas. Tiempo promedio para reparación. Es la medida de la distribución del tiempo de reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de operación una vez que se encuentra fuera de servicio por un fallo, dentro de un periodo de tiempo determinado. El tiempo promedio para reparar es un parámetro de medición asociado a la mantenibilidad. Mientras más corto sea el periodo de tiempo de reparación, más eficiente es la cuadrilla de trabajadores. La ecuación que lo define es tiempo medio para reparación igual a la sumatoria de las horas totales de mantenimiento correctivo dividido entre el número total de mantenimientos correctivos. Muchas gracias por su atención. Esto fue el video tutorial del módulo 2, equipos industriales, correspondiente al programa de capacitación operador en planta de gas. Se les recuerda leer la guía del participante, ver los videos interactivos y de animación y resolver la actividad número 2. Estamos atentos para responder cualquier duda o consulta al teléfono WhatsApp 709-44409. En cualquier momento del día cuando realicen su clase pueden dejarnos sus consultas, que estas serán respuestas de 7 a 9 de la noche todos los días. Gracias.